Estimados, sean todos muy bienvenidos a este podcast número 5 de la asignatura de alimentos, específicamente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello. Hoy día es un podcast sumamente especial porque nos acompaña una tremenda figura desde el punto de vista nutricional y alguien que yo puedo considerar un muy buen amigo de este mundo de la nutrición, nuestro querido profesor, además de la Escuela de Nutrición y Dietética de la sede Viña del Mar, profesor Álvaro Vergara. ¿Cómo se encuentra, estimado amigo? Bien, muy bien, con mucho sueño, pero muy bien. Perfecto. Hoy día tenemos un tema súper interesante que yo creo que nos motiva a todos, que es la nutrición, pero también vamos a tener una vertiente sobre el fitness y algunos mitos relacionados con este tema. Y siguiendo ya nuestra tónica, hoy día Francisco, estudiante de nutrición de la asignatura de alimentos primer año, nos va a tener una interesante presentación. Así que, Francisco, ¿cuáles serían las expectativas que tenemos para este podcast? Bueno, yo quiero decir que es un podcast muy interesante y encuentro que tiene cabida para cualquier persona que le gusta, le interesa el fitness, ya que según yo, todas las personas le ha gustado, aunque sea un poco el fitness, han escuchado de estos mitos o de estas realidades. Lo veremos al siguiente, así que yo encuentro que es bastante interesante y hay que presentarlo lo antes posible. Perfecto. Quiero también darle la bienvenida a todos los estudiantes que están aquí conectados, especialmente a Vicente, que se conectó bien tempranito, a la Melanie también, al Matías, la Vanessa, a Boris también. Vicente, ¿cómo está? Muy bien, Qué bueno. motivado. Había faltado hartos podcasts, pero porque no había podido. Así que ahora no fallo más. Perfecto, súper. Melanie, usted también ya es habitual, ¿cómo está? Bien, profe. Súper motivada. Excelente. Esa es la emoción que necesitamos en todo instante. Así que, muy bien. Así que yo creo que sin estirar más esto, empecemos con la proyección de esta diapositiva que nos tiene preparado Francisco y que sin lugar a dudas va a ayudarnos a esclarecer muchos mitos desde el punto de vista nutricional. Nos acompaña en este podcast Álvaro Vergara y claramente vamos a también generar dudas o consultas hacia esa cabeza llena de conocimientos que tiene. De la norma, Francisco. Poder ayudarlos. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por participar en este podcast. La verdad es que yo este tema lo quería tocar o lo quería hablar hace mucho tiempo, ya que encuentro que es muy interesante y hay mucha gente que aún hoy en día sigue creyendo estos mitos y encuentro que todo el mundo debería erradicarlos porque muchos no tienen sentido, pero algunos igual creo que tienen una sólida base, pero que carece de algo. Así que, bueno, como dije anteriormente, muchas gracias por participar, muchas gracias por venir, el invitado Álvaro. De verdad, muchas gracias, lo aprecio bastante y encuentro que este podcast tiene un gran aditivo. Así que empecemos por el mito de, no sé, corre la diapositiva, empecemos por los puntos generales, que serían, bueno, los mitos que elegí, que encuentro que serán los más interesantes, como la ventana anabólica y el post-entrenamiento, la comida post-entrenamiento. También le vamos a dar cabida a la comida pre-entrenamiento y su función. También las dietas altas en proteínas, si causan daño en los riñones o no. También los abdominales hechos en el gimnasio o en casa. ¿Cuál de las dos hay que elegir? Si hacerlos en casa, si hacerlos en el gimnasio, ¿dónde en verdad se encuentra este enigma de cómo tener los abdominales marcados? Después, el levantamiento de pesas afecta al crecimiento, si es que de verdad este mito es verdad, valga la redundancia, si es que limita el crecimiento de las personas el realizar trabajos de fuerza. Y por último, mujeres y entrenamiento de fuerza. Todos los mitos como las altas repeticiones, entrenar el tren inferior, la poca intensidad, la expansión de macros, las calorías, todo eso. Así que yo encuentro que estos serían los puntos generales y encuentro que son bastante interesantes por si alguien quiere añadir algo a esta diapositiva. Yo creo que es un buen desafío para abordar, un buen desafío para poder esclarecer todos estos mitos relacionados con la nutrición
y el fitness, o en este caso nos está acompañando el profesor Álvaro Vergara para poder aportar todos sus conocimientos. Así que, ¿les parece si que empezamos con el primero? Vamos entonces. Bueno, la ventana anabólica. El mito es consumir proteína, ya sea batido de proteína o alguna pechuga de pollo o un huevo, una cantidad de proteína suficiente después del entrenamiento para evitar el temido catabolismo o degradación muscular. Bueno, este mito fue creado o fue generado por la época de los 70, en la golden era del fisicoculturismo, Ronnie Coleman, Franco, no me acuerdo el nombre, pero todos esos fisicoculturistas como Arnold Schwarzenegger apenas terminaban de entrenar, el batido de proteína post-entreno era clave para no perder ese entrenamiento, el cual dieron mucho tiempo y muchas horas. Y mucha gente creía que al final ese entrenamiento, si es que no consumías tu batido de proteína o tu proteína 30 minutos después, ese entrenamiento sería totalmente tirado a la basura. Lo cual creo yo que igual tiene un punto de vista un poco, como que me genera un poco de sentido, ya que si nosotros estuvimos en el gimnasio destruyendo o creando esas micro rupturas como para generar esa hipertrofia en los músculos, debemos reparar el músculo a través de la alimentación. Tiene sentido. Pero ¿qué dice la evidencia científica frente a este mito? Lo que dice es que la síntesis proteica, al nosotros realizar trabajos de fuerza, se ve aumentada hasta 48 horas. Así que lo que nosotros podemos hacer es ingerir una proteína después de entrenar o en esas 48 horas, lo cual recomendable sería dentro de un pequeño tiempo consumir algún tipo de proteína, ya que la evidencia científica muestra que en los atletas no tiene ningún sentido pasar hambre o no alimentar al cuerpo. Así que yo creo que más que una ventana anabólica, en ese pequeños 30 minutos, una hora que uno debe ingerir esa proteína para que ese entrenamiento se vea bien producido, o sea, ese alimento llega a cumplir su función de reparar el músculo y de crear procesos anabólicos, yo en vez de verlo como esa pequeña ventana de tiempo, yo lo vería como una amplificación. En vez de verlo como una pequeña ventana, en 48 horas el potencial anabólico se verá afectado, en vez de verlo como esa pequeña ventana. Igual creo que con la comida post-entrenamiento y pre-entrenamiento también tiene cabida en este volumen anabólico, ya que si una persona realiza ayuno intermitente y entrena en ayunas, luego no consume ningún tipo de proteína por una buena cantidad de horas, no creo que tenga ningún beneficio a la salud, ya que no comer no ofrece ningún beneficio a la hipertrofia y a la fuerza. Así que yo creo que una persona que realiza ayuno intermitente debería consumir una proteína después de entrenar en un pequeño tiempo. Pero ¿qué pasa con la gente que consumió un preentreno con una buena cantidad de proteína, con una buena cantidad de hidratos? Yo creo que ellos tienen una ventana un poco más grande, por decirlo, del volumen. Aún así, la evidencia científica muestra que el consumir proteína después de entrenar aumenta ese volumen anabólico, pero aún así no creo que sea tan necesario el hecho de esperar media hora, 25 minutos, una hora específica para consumir la proteína. Yo encuentro, y creo, hablando desde el punto de evidencia científico, yo creo que deberíamos tomar esa ampliación anabólica y después de entrenar, si tenemos hambre, que pase 1, 2 horas, tal vez 3, y consumir algún tipo de proteína o post-entreno, porque no comer no ofrece ningún beneficio a la hipertrofia a la cual estamos buscando, o a mantener la masa muscular en una definición, o a mantener la masa muscular en un periodo de mantención de calorías. Así que yo creo que este mito tiene parte razón y parte mentira. No creo que sea en 30 minutos después, 25 minutos después, una hora después, sino que creo que uno se debería alimentar de la manera correcta a través del día, llegando a sus proteínas diarias, y ahí ya cumplir ese volumen anabólico, en vez de esperar las 48 horas, la 1 hora, X cantidad de horas, consumir una proteína para aprovechar ese volumen anabólico, en vez de esperar una cantidad exacta de horas. Totalmente. ¿Qué nos dice Álvaro con respecto a esto? Mira, igual yo creo que muchas veces esto hay que contextualizarlo, ¿ya?
En pocas palabras, aumentar el MPS no significa aumentar el CSA, que es el área transversal muscular. El MPS es el estímulo de las proteínas a nivel muscular por mTORC1, que es, en pocas palabras, el encargado de generar esta precursión de los cambios proteicos a nivel arquitectónico muscular. Se ha visto que, claramente, las proteínas y todo eso ayudan, pero en el gráfico que pusiste era el consumo de proteínas principalmente de un carácter cuaternario. Ya estamos hablando que son unas composiciones moleculares que generan microtúbulos. Por eso se demora tanto. Una proteína monomérica, por dar un ejemplo, que tienen sus enlaces, ¿cierto?, mucho más desarmados, es mucho más rápido el poder absorberlo. Ahora, no sé, el ejemplo de Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Gunther Schlierkamp, Markus Ruhl, el germano, que es el de los años 80, ¿cierto? 80, 90. En pocas palabras, lo que ellos hacían es muy poco comparable con una población actual. ¿Por qué? Estar chapoteando en hormonas y en esteroides Totalmente de acuerdo. da exactamente lo mismo que tú hagas, da lo mismo. Entrenáis bien, entrenar mal, pero el estímulo mecánico dado por y estas liberaciones de calcio dadas por la contracción muscular te van a llevar a un estado de hipertrofia. ¿Cachai? Súmale hormona del crecimiento, Dianabol, Provirol, pero así por cantidades industriales. Sí. ¿Quién no? ¿Cachai? ¿No? Imagínate, Cristian Lovarede fueron 4 años desde que se profesionalizó, llegó a niveles internacionales siendo un exponente dentro del top 10 a nivel mundial. ¿Cachai? O sea, ¿cuál es tu nivel de abuso de hormonas para llegar a ese punto? Totalmente de Ahora, acuerdo. el consumo de proteína y el concepto de la ventana anabólica se ha ido distorsionando con el tiempo porque a comienzos de los años 90 lo que uno podía evaluar de la ventana anabólica eran elementos muy agudos, ¿ya? Un estado de perfusión. La perfusión y la angiogénesis, el estímulo de la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a reclutar más fibras, o el aumento de la placa motora, ¿cierto? A nivel muscular, ¿cuánto duraba? Media hora, 20 minutos. Ah, ya, entonces la ventana anabólica dura eso porque el aumento de la perfusión dura eso. Y después se dieron cuenta que existían otras expresiones. El MPS, que si yo lo estimulo un poco, ¡pum!, perdura en el tiempo. No sé, en trabajo aeróbico, el AMPK, adenosina monofosfoquinasa, ¿cuánto dura? 48 horas. Uf, o hasta 72 horas. Entonces era muy relativo como se ha ido evaluando. Ahora, el concepto de tomar un whey protein justo después, cuando tú terminas de entrenar, podría ser correcto, insisto nuevamente, dependiendo del contexto en que uno lo va a aplicar, ¿ya? El cuerpo tiene un pool proteico dando vueltas, al igual de glucógeno, ¿cachai, no? En pocas palabras, cuando uno entrena, los trabajos de hipertrofia se hacen por un input y un output. Input, el estímulo mecánico y anabólico, y el output es el residual que vamos a tener. Si estamos buscando un trabajo de hipertrofia, perfectamente este input y output, mientras más acotado sea, ¿cierto? Y generamos más peak, el estímulo residual final va a ser mejor. Entonces, podría servir aprovechar el estímulo mecánico dado por el entrenamiento, que va a aumentar el MPS, porque el input va a ser ruptura muscular, un cuadro inflamatorio exacerbado, que sería aumento de tejido, células que en pocas palabras van a romper masa muscular y todo eso, y aprovechar esa reparación con el consumo de proteína. Entonces, claro, uno podría decir, el concepto ventana anabólica es un concepto, pero es que horriblemente mal usado, pero consumir proteína antes y después de entrenar pareciera ser relativamente algo bueno. Stuart Phillips, de hecho, ha descrito que una de las cosas muy buenas que pueden hacer incluso mujeres es consumir whey protein, pensando como suplemento, una proteína más hidrolizada, antes de entrenar. ¿Por qué? Porque va a aumentar el reclutamiento de fibra, aumenta la fuerza. Si aumento la fuerza, disminuye algunas expresiones estresantes. Por ende, rindo más, y si rindo más, mayor hipertrofia. Totalmente. Y si tengo más fibras musculares, voy a utilizar más grasa, y y todas estas cosas que podemos desencadenar. Punto 2. Lo hago después de entrenar. ¿Va a servir? También me va a servir. Lo hago media hora, 15 minutos, 30 minutos, 2 horas, me va a servir igual. Pero si yo lo hago muy cerca del entrenamiento, significa que después puedo meter nuevamente un pool proteico. Y después nuevamente. Y después nuevamente. Ahora, imagínense. Ronnie Coleman, cuando vino a Chile, pesaba 142 kilos. Estaba retirado.
142 kilos a 2.7 gramos de proteína por cada kilo de peso, serían 383 gramos de proteína. Dividido 25, el scoop promedio de proteína, necesita tomarse 15 scoops de proteína. O sea, lo estamos pensando de la forma fácil, porque meter esa cantidad de proteína en comida, o sea, tienes que consumir todo lo que hay en los coches de vacas, comerte todas esas vacas tiras, para poder llegar a un buen pool proteico, ¿cachai? Entonces, sí, ventana anabólica, concepto horriblemente malo, pero el consumo de proteína podría ser algo sumamente bueno. Más aún cuando la gente, yo creo que lo más difícil de lograr es llegar de repente a cantidades óptimas de proteína, cuando hoy en día el rango proteico es enorme. O sea, en clínica, ¿cuánto estamos hablando? Máximo, así, un buen hiperproteico, 2 Con suerte. gramos por kilo. Con suerte. Y 2 te dicen, esos riñones van a explotar. Ahora, ¿cuánto es lo que se trabaja en obesidad? 2,4, 2,6. ¿Cuánto tenés que trabajar con una persona lesionada? 2,7, fácil. ¿Cachai? Sí. Mete 2,7 gramos de proteína por cada kilo de peso a un deportista. A un deportista que no tiene plata, partiendo por ahí. Es súper difícil de repente. Claro, y ese finalmente el desafío de una buena prescripción nutricional, poder analizar finalmente cuáles son las fuentes alimentarias, y obviamente de que la primera recomendación es hacerla con los alimentos, pero cuando tienes requerimientos energéticos altísimos o requerimientos de proteínas altísimos también, obviamente que uno tiene que volver a estos suplementos nutricionales para poder alcanzar el rendimiento deportivo que necesita el paciente y que viene a nuestra consulta con el objetivo de poder llegar a una meta, poder colgarse finalmente una medalla en el cuello para que pueda vivir de alguna otra manera durante los próximos meses. Ese es el desafío, y yo creo que ahí es donde muchos nutricionistas tenemos que seguir actualizándonos para poder llegar a la vanguardia de lo que hoy día se está hablando desde el punto de vista del ejercicio, que yo creo que es un tremendo desafío. Francisco, ¿le parece si vamos con el segundo mito? Y también invitamos a nuestros estudiantes que están aquí conectados, que se levantaron muy temprano un día viernes muy lluvioso y muy helado, que están, me imagino que acostaditos o con una mantita térmica para poder contemplar este interesante podcast que tenemos de nutrición y fitness junto a nuestro querido amigo Álvaro Vergara, y también liderando nuevamente la batuta de los podcasts con Francisco Emerson. Así que continuamos con el segundo mito. Perfecto. De hecho, me interesó mucho lo que dijo Álvaro, el último punto, de la ingesta de proteína, el amplio, desde evidencia científica que muestra que hasta los 2.5, 2.7, todo dependiendo del enfoque de la persona, sus condiciones físicas, etcétera, los rangos son increíblemente cambiantes, van para arriba, para abajo, ¿no? La persona obesa, depende de muchas cosas. Encuentro que tiene una cavidad bastante interesante en la nutrición de una persona que tiene un enfoque de hipertrofia. También las dietas, quería darle cavidad a esto de las dietas altas en proteína y daño en los riñones, lo cual es muy interesante, y yo sufrí ese mito, por decirlo de alguna manera, cuando fui a un dietista o a un nutricionista, el cual yo le dije que buscaba un enfoque de hipertrofia, y me dijo 0.8 gramos por peso corporal. Y la verdad es que yo me vi muy poco satisfecho por el simple hecho de que yo ya sabía que esto no tenía ningún tipo de daño en los riñones, y aún así me recetó muy poca proteína para el enfoque que yo tenía de hipertrofia, y esto fue uno de los grandes gatillantes de por qué investigué de este mito y por qué caí en esto del fitness y todos sus mitos, los cuales son súper interesantes. Bueno, el mito es: las dietas altas en proteínas generan daño en los riñones. Es un mito el cual puede generar un poco de sentido, totalmente sí. De hecho, este mito es verdad, pero cuando se le añade algo, que es que si algún paciente llega a tener algún tipo de falla renal o alguna condición renal, las dietas altas en proteínas pueden llegar a entorpecer o pueden llegar a generar una mayor molestia en los riñones. Y es verdad, tiene mucha razón. Por eso el mito se debería cambiar a más una realidad, que las dietas altas en proteínas
dañan los riñones ya afectados por algún tipo de patología. Ahí ya el mito entraría y tendría una cavidad muy interesante. Pero bueno, existe evidencia de la OMS y de distintas fuentes muy interesantes, las cuales plantean que una dieta alta en proteínas puede llegar a tener beneficios como la hipertrofia, la saciedad y millones de beneficios más. Así que este mito tiene un punto de verdad y un punto de mentira. Como dijo Álvaro antes, el mito de la síntesis proteica, de la ventana anabólica tiene partes como razón, como algunas que son más, o que tienen menos sentido, o que tienen menos cavidad. Así que yo encuentro que todos los mitos, y este también tiene eso, tiene esa característica, que tiene una parte razón y una parte que es media condicionante. Pero eso sería el mito, que las dietas altas en proteína generan daño en los riñones. Si es que no hay una patología previa, no es verdad el mito, o sea que no genera algún tipo de problema en los riñones, pero si hay algún problema ya medicado, probablemente entorpezca esta patología. Así que puntos a destacar, o algún tipo de creencia o algún tipo de discrepancia que crean ustedes que tenga este mito. No, de hecho, yo lo encuentro bastante correcto. Ahora hay que ver, una vez me pasó en una charla, una chica que era enfermera, creo, no recuerdo bien lo que habrá sido. Me dijo que igual hay estudios que han visto que un alto consumo de proteína cambian las filtraciones glomerulares. Y eso es así. Ahora, ¿qué se vio el año más o menos 2016-2017? Que a la larga tu riñón mejora. Por eso cambian los procesos de filtración. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando empecé a buscar este mito, vi esa palabra GF y empecé a investigar. Y es verdad, el alto consumo de proteínas puede llegar a beneficiar esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, te hipertrofia el riñón. Mejora. Genera una mejora en el riñón. Sí, exactamente. Así que bueno, entonces este mito se ve bastante erradicado, diría yo, y que una dieta, como dije anteriormente, alta en proteínas, no exageradamente alta en proteínas, yo creo que un rango entre 1.6 a 2.5 gramos para una persona, totalmente, esos son los rangos que debería moverse uno buscando una hipertrofia. Pero, como dijo Álvaro antes, todo depende de si se está recuperando alguna lesión, depende el peso, depende el enfoque, depende de millones de cosas y de millones de condicionantes. Y para Exacto. movernos al siguiente... Sí, ahí yo quiero dar un punto, y yo creo que es para contextualizar a todos nuestros estudiantes la tremenda diferencia entre recomendación y requerimiento. Finalmente, muchos nutricionistas caemos en dar recomendaciones a la población general, cuando sabemos de que hoy día la prescripción alimentaria tiene que ser absolutamente personalizada. Entonces, cuando hablamos de esta recomendación de 0,8 a 1 gramo de proteína, claro, efectivamente son recomendaciones para un público general, incluso para el paciente que vive en Estados Unidos y el que vive en África. Entonces, tenemos que finalmente llevarlo a la relación personalizada para poder generar recomendaciones finalmente muchísimo más aplicables. Y de alguna otra manera, eso mismo también sucede con los pacientes obesos, por ejemplo. He escuchado también algunas recomendaciones de incorporar 30 gramos de proteína por tiempo de comida, o como decía Álvaro también, poder incorporar cierta cantidad sobre los 2 gramos de proteína por kilo de peso, pero también preguntarnos qué peso, peso real, peso ideal, peso máximo aceptable, peso ajustado, y ahí es donde finalmente viene a poder generar un consenso del punto de vista nutricional, que yo creo que es lo que tenemos que finalmente llegar, a que todos estemos hablando el mismo idioma, porque si bien es cierto la nutrición es algo que evoluciona día a día, también tenemos que tener un piso, un cimiento, y eso es donde a veces a los nutricionistas les cuesta poder enfocarse en un pedestal donde todos tengamos los mismos criterios para poder hablar de fisiología, fisiopatología, elementos de la bioquímica nutricional, de la química en los alimentos y claramente de los alimentos. Así que es como el desafío también para las futuras generaciones. Totalmente de acuerdo. También me interesó un punto que destacaron las personas obesas o las personas con un gran sobrepeso. Uno no puede llegar y recomendar 2.2 gramos por peso corporal si el paciente pesa 200 kilos o algún peso extremadamente amplio. O sea, todas sus calorías diarias se verán a través de las proteínas y también tal vez se verán opacadas los otros macronutrientes. Así que también creo que tiene cavidad el hecho de recomendar por peso. También se deberían ver otros factores como
la cantidad de masa muscular que hay y los otros factores también que son interesantes a destacar en vez de solo el peso. De hecho, ahí hay un punto súper importante que podemos destacar. Yo creo que a ver, en nutrición el concepto de desaprender ha costado mucho, mucho desaprender. Sacarse alguna convicción que a uno le enseñaron para poder adquirir algo nuevo. Muy difícil, muy difícil. A mí me costó, yo trato de enseñarlo y a mis alumnos les cuesta igual. Pero suponte cuando hablamos del requerimiento, y a eso mismo va, que vaya a entregar las proteínas y si te van a ir todos los requerimientos en eso. Y hace un par de años, específicamente desde el año 2013, Lois Burke, Greg Cox y Ronald Mauhan han empezado a adquirir un nuevo paradigma de lo que es el requerimiento energético. Y eso es algo que rompió, en pocas palabras, las bases, los cimientos de la nutrición, en donde ellos decían que era imposible, imposible poder generar una predicción calórica en base a una fórmula. Es imposible, o sea, hay que sacarse la forma. Ellos tratan de ver un estado, y el estado se compone de diferentes cosas. Lo que yo consumo, lo que yo estoy y lo que yo quiero. Eso es. Entonces, un análisis cual y cuantitativo del momento es súper importante. Yo soy responsable o yo soy la imagen de lo que estoy consumiendo y de lo que estoy haciendo. Por eso podemos tener deportistas de carácter olímpico, como Natasha en Beijing, que sacó medallas de oro en el All Around, consumiendo 700 calorías diarias. ¿Cachai? A Alberto Contador, que en el Tour de France son 22 etapas y en cada etapa consumía cerca de 10.000. O sea, ¿qué estamos hablando? 10.000 y en el Tour de France. ¿Cómo te metí 10.000 calorías cuando estáis pedaleando 7 horas? No podí. Ya. Entonces, ahí existe esta visión súper distópica de la fórmula y la nutrición. De hecho, imagínense, nosotros nos comportamos y nos movemos en base a las leyes de la física. Nada se escapa del comportamiento de las células. Nada, de las moléculas, de los átomos, nada. Y la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, habla que todo elemento aislado o todo sistema aislado evoluciona a un mayor desorden, a un mayor estado entrópico y genera un proceso de adaptabilidad. Todo. Por ende, yo, si hago algo, como soy un sistema, me adapto. ¿Sí o no? Ahora, toda esa adaptabilidad viene también de los procesos de autopoiesis y autofagia. Premio Nobel año 2016, autofagia, y la autopoiesis, la teoría del comportamiento celular de Humberto Maturana. Ahora, esto va a generar una adaptación energética. Por ende, puedo tener un sujeto obeso que funciona perfectamente para bajar de peso con 4.000 calorías, como podrían ser 1.000. Y eso no lo sabemos hasta el momento de la evaluación. De hecho, la ley de la termodinámica habla de la pérdida de la información y de los conceptos. Por ende, la fórmula que me sirvió a mí probablemente no le va a servir a otra persona. Por eso, dentro de las conclusiones de la termodinámica, son que los estados entrópicos se tienen que interpretar sujeto por sujeto, sistema por sistema. Y la base, desde el año 2013, de los requerimientos energéticos no existe fórmula. De hecho, las fórmulas promedio, Mifflin, Schofield, todas, incluso el método factorial que fue creado para la población chilena, tiene una desviación del 30%. Wow. Mínimo. Mifflin del año 90 tiene un 36% de desviación. Las fórmulas generales clínicas tienen un 40%. Si tú tienes un 40% de desviación en tu prueba, tenés nota 4 porque la chuntaste al 60%. Usamos un peso ficticio, le sumo entre un 10 a un 15%, estadísticamente hablando, a esa desviación. Ahora, uno dice, ay, pero el requerimiento siempre nunca es exacto. Bacán, te sacaste una nota 4 simplemente por el concepto de requerimiento. Y te tienen que operar el cerebro. Y llega el cirujano. Tranquilo, yo pasé este ramo con 4. Oh, pero qué confianza. Por favor, ábrame el cerebro. ¿Cachai, no? Entonces, a la larga, ¿por qué muchas veces el Nutri falla? El Nutri falla porque se olvidó de desaprender para encontrar algo nuevo. Y punto 2, estamos confiando ciegamente en algo que ni siquiera hemos visto la correlación con la realidad. Las fórmulas de antropometría parten la más exacta con un 26% de desviación, evaluado con un DEXA.
y podía alegar 1000 veces que el DEXA es malo. Sí, pero Totalmente. el DEXA es lo más cercano a la realidad. El DEXA es lo más exacto que existe hasta el momento. Es el gold estándar para evaluar, de hecho, todas las fórmulas que existen en la actualidad se han contrastado con el DEXA, porque el DEXA es lo más exacto. Ahora, yo agarro eso, entonces estamos hablando ya que es un mecanismo de antropometría triplemente indirecto. Lois Burke, que se fue de la Asociación Australiana del Deporte hace como 3 días para ir a trabajar con Howley, que es su marido, en una universidad. Si están buscando de nutrición, Facebook los buscan a ellos, Lois Burke y Howley, son, pero es ¿Cómo? que... ¿Cómo? Lois Burke, lo hice, Burke, con B larga y con K. Son Los los padres. dioses. No, son dioses todopoderosos. Ellos te dicen zanahoria, tú callao que el loro, zanahoria. Zanahoria. Nada que cuestionar, pero ¿por qué? No, cállate, como Astrid Jukenbrot, una cosa así. Y en pocas palabras, ellos han visto y decían que en antropometría no utiliza fórmula. Utilizar una fórmula es obsoleto. Entonces dice, analiza el punto de los pliegues de cada parte de tu cuerpo. No una fórmula, los pliegues solos. ¿Por qué? Porque la cantidad de vasos sanguíneos de cada parte de tu cuerpo determina cómo se comporta un pliegue. ¿Por qué el bíceps baja tan rápido? Porque la cantidad de vasos sanguíneos que tiene es enorme. Y para poder utilizar la grasa subcutánea, tú necesitas llegar con vasos sanguíneos. Pero ¿por qué el supracrestal baja tan poco? Porque tiene pocos vasos sanguíneos. Y se empezó a determinar cómo ciertas zonas bajan más rápido que otras. Y tenéis todos tus pliegues iguales y el bíceps, ¡pum!, se fue a piso. O bajaste tu porcentaje de grasa. Y tú decís, no, tengo los mismos rollos. Pero el bíceps, que bajó, te arrastró. Y de la misma forma que baja rápido, se llena rápido. De hecho, la misma... Y en ese sentido, en la consulta nutricional, Álvaro, tú vas evaluando, obviamente, que pliegue por pliegue o compartimento por compartimento, y ahí vas sacando un elemento positivo si es que va mejorando o va quizá estancándose. Exactamente. De hecho, grasa tricipital y subescapular es grasa pardo. Tiene Sí. mitocondrias. Por ende, la función termogénica, la función hormonal, la ciencia existente detrás de esa grasa es completamente diferente a la zona glúteo-femoral. Sí. Incluso, grasa glúteo-femoral en mujeres baja muy rápido. Y la gente dice, oye, pero yo entreno y me crecen las piernas. Sí, es porque tienen una mayor cantidad de vasos sanguíneos. Por ende, el cuadro inflamatorio post-entrenamiento es mayor. Y se mantiene per se por más tiempo. Claro. Y ahí es Entonces, donde finalmente... sí, es relativo. Sí, ahí donde finalmente está el punto, yo creo que Álvaro, como consejo para todos los estudiantes de nutrición, es el hecho de entender la biología, entender la química, entender la bioquímica nutricional, la fisiología, la fisiopatología. Aquí te estoy dando todas las asignaturas de primer y segundo año. Es comprenderla, porque claro, hoy día estamos en un nivel tan memorístico de la información que al otro día se te va a olvidar cuando tú estás obsesionado en aprenderte el concepto. Pero cuando tú entiendes finalmente cómo se comporta el cuerpo humano, uno finalmente puede hacer recomendaciones o cálculos de conceptos muchísimo más interesantes y más autónomos, que finalmente le da un entender y un comprender finalmente todo el proceso que pasa dentro del organismo. Exactamente. La variabilidad. De hecho, desde que se determinó los procesos de autofagia, nos damos cuenta que dos gemelos que hacen lo mismo, que comen lo mismo, van a ser diferentes. Listo. Lois Burke lo dice en su libro, de hecho lo tengo cargado en Instagram para que lo bajen gratis. Ella dice, tú necesitas consumir lo que tu cuerpo necesita. Por ende, si tú no entiendes lo que haces, lo que comes, dónde estás y cómo eres, es imposible determinar el número final. Ahora, concepto, las proteínas, como ahora estamos hablando del concepto de las proteínas. ¿Qué hacen las proteínas? Forman estructuras, se estimulan transportadores. Cerca del 40 al 30% de las proteínas ingeridas se oxidan como energía en personas sedentarias. Y cerca del 5% de las proteínas ingeridas en personas físicamente activas o deportistas se va al sistema energético. Estamos hablando que por lo bajo, el 60% se convierte en estructuras. Pero estás metiendo las proteínas en el valor calórico general, la estás considerando energía. Sí. Entonces, ¿por qué las proteínas te van a consumir
la energía que estés consumiendo si no van a ser energía. Alto, las metemos de alto valor biológico y empieza a bajar cada vez más ese porcentaje de utilización energética. Entonces, el concepto energético del gasto metabólico general que tenemos que llegar está opacado por, punto uno, cosas que vas a consumir y no van a ser energía. Las proteínas tienen cientos de funciones. Los carbohidratos, 120 gramos alimentan el cerebro por parte baja. Después se guardan glucógenos, se generan soluciones osmóticas. Las grasas no son energía. Las grasas, punto uno, los MST, triglicéridos de cadena media, son parte constituyente de la estructura molecular. Y de hecho, lo que yo guardo, las charchitas que yo guardo, esa no es la grasa que yo utilizo. Yo utilizo los lipid droplets, gotitas monocapales que se encuentran entre medio de las fibras musculares. Ah, chupalla. Entonces, el concepto energético de por sí, del valor general de calorías, a mi parecer, es un bodrio. A la larga, es cuestionable por todos los puntos de vista. Punto de vista físico, por las leyes de la termodinámica, que hablan del comportamiento de un sistema frente a la adaptación de la energía que podría tener algo. Punto dos. Lois Burke, y si lo dice ella es real, incuestionable. Incuestionable lo que ella dice. No. Y punto dos es entender también los procesos autofágicos y autopoyéticos, que eso es el comportamiento de la célula humana. Totalmente. Y ahí, Álvaro, yo creo que es una muy buena crítica que también me cae a mí, que de alguna otra manera hemos simplificado mucho la nutrición. Me pasa mucho que cuando uno pasa el método Atwater y habla de que 1 gramo de proteínas son 4 calorías, 1 gramo de carbohidratos son también 4 y 1 gramo de lípidos son 9, estáis simplificando finalmente a una regla de 3 todos los procesos orgánicos que pasan en nuestro cuerpo. Y de alguna manera estás simplificando también cuando haces los porcentajes de adecuación. Claro, como que llevas todo lo que está activo hoy en día a solamente una ecuación lineal. Y claro, habla al concepto de desaprender lo que tú estabas haciendo. Obviamente que desde el punto de vista universitario nosotros tenemos que evaluar, pasar esa información para que después, cuando uno tiene todo este conocimiento y tiene las bases, quizás llegues al magíster o llegues cuando tenga una cartera de muchos pacientes y dices, no me hace sentido lo que me enseñaron. Y yo creo que es romper ese paradigma finalmente de volver a aprender. No, es un caos absoluto. Es un caos. Yo que hago clase en Viña, el UNAP en Viña, me pasa que por coincidencia tengo pacientes que son alumnos hoy en día. Y yo los asesoro y me decían, pero esto es así, así, así. Y mis calorías, estoy comiendo más, voy a subir. Oh, imagínate lo difícil que es enseñarle a una persona que no sabe, enseñarle a una persona que ha sido adiestrada con conceptos que son variables, pero ellos creen que son conceptos tajantes y que no van a verse modificados. O sea, y dicen, ¿cuántas veces te ha pasado, Álvaro, que un paciente dijo, no, yo voy a subir de peso porque me están dando más comida de lo que estaba comiendo antes? Todos los días. De hecho, tengo un speech escrito y guardado. Me dicen eso, copiar, pegar, listo. Porque de verdad existe un punto que la nutrición no es lógico-matemática. La nutrición no es lineal. El comportamiento no es lineal. Por ende, lo que estamos haciendo nosotros es pasar todo a un concepto lineal y progresivo. Sí. No funciona así. Todo es ondulatorio, todo es errático, procesos entrópicos, según la ley de la termodinámica, de la física. Los cuerpos tienden a la entropía y a la adaptabilidad. ¿Por qué nos olvidamos de cosas tan antiguas? Sí. Ese es el tema. Francisco, ¿le parece si vamos al siguiente? Estoy realmente impactado. Nos vamos a extender mucho. Sí, no, es que quería de verdad destacar esa parte que tiene mucho sentido lo que dice, y además que también lo he escuchado el simple hecho de que no, si mis calorías de mantenimiento eran tanto, ahora me estás dando tanto, así que voy a subir de peso o voy a perder peso. Y cómo se comporta el cuerpo humano a través de ganar músculo, perder grasa, el cuerpo está en constante cambio. Así que no podemos delimitar a X cantidad de calorías, X cantidad de macros para toda la vida. Así que encuentro que lo que dijo Álvaro tiene una caída realmente increíble en cada punto de la nutrición.
Así que realmente voy a buscar a Lois Burke y voy a aprender todo porque encontré que es excepcional. Bueno, ahora siguiendo con el paradigma o con el mito de abdominales hechos en casa o en el gimnasio, yo creo que todo el mundo ha visto las rutinas de YouTube de 5 minutos marca tus abdominales, challenge de 30 días, challenge de haz ayuno por 7 días y vas a marcar tus abdominales, cosas sin sentido total. Y es verdad, todos tenemos abdominales, todos tenemos esos músculos del abdomen. Así que más allá de crear el abdomen es perder la grasa que rodea el abdomen, perder la grasa que se encuentra en el abdomen, en la espalda baja, donde hay menos vasos sanguíneos, como dijo Álvaro. La verdad es que a lo que tenemos que acceder, en vez de esas rutinas milagrosas, esos falsos suplementos, el six-pack de Cristiano Ronaldo que leímos caída en el podcast pasado, los suplementos, el té de matcha, todas esas cosas se reducen a el déficit energético con una buena cantidad de vitaminas, minerales, para no crear ningún tipo de deficiencia vitamínica, y el hecho de crear ese déficit energético prolongado y acceder a los abdominales. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, como dije antes, todos tenemos el abdomen. De hecho, el trabajo indirecto que recibe el abdomen todos los días es muy interesante por el simple hecho de que son los músculos estabilizadores, por eso se les conoce como core. Así que al realizar una sentadilla, un overhead press, un press banca, un curl de bíceps, el abdomen se va a ver con un trabajo pequeño indirecto por el simple hecho de que nos va a mantener en pie y nos va a mantener sin tener que doblarnos y todo eso. Así que el secreto, o en vez de seguir estos enigmas, el ayuno intermitente como la clave para marcar los abdominales, o el simple hecho de hacer una rutina, un challenge, dejar algún tipo de macronutriente, lo cual no tiene ningún sentido, como eliminar las grasas o los carbohidratos, que serían los más típicos que se eliminan como para acceder a los abdominales, los cuales todos tenemos, pero que están tapados o están cubiertos de grasa. Lo que deberíamos hacer es un déficit energético prolongado con una buena cantidad de vitaminas, minerales, para no crear ningún tipo de deficiencia vitamínica, también una buena cantidad de proteína, y ahí accederíamos a esto. Pero el mito de los abdominales hechos en el gimnasio, sí, pero no. Uno los puede trabajar en el gimnasio, crear una hipertrofia en ellos, pero donde realmente se van a mostrar y donde realmente van a relucirse, por decirlo de alguna manera, es en la cocina o con lo que tú ingieres a través del día. Así que este mito está totalmente erradicado. Las rutinas de 1000 abdominales al día, 100 abdominales al día, no tienen mucho sentido si es que no cambias tus comportamientos alimenticios. Marketing. Eso sería. Marketing, totalmente. Querer No, vender una imagen. Gran parte de los ejercicios que hacen para abdominales, el músculo abdominal, el recto anterior del abdomen, no, en sí su función mecánica y fisiológica no es de flectar, es de Claro. mantener una postura. Por ende, de hecho, es una cuestión mecánica. Si tú trabajas mucho el abdominal y el poto, aparece guatita y desaparece el glúteo. Porque en pocas palabras, la cadera, que es una articulación flotante, tiende a generar una rotación, una anteroversión. El pubis se va hacia adelante y las crestas se van hacia atrás, comprendiendo la mecánica del músculo abdominal, de la apófisis sifoide a la apófisis púbica. Y la cadera se gira, pum, 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 pum. Por eso uno de repente tiene deportistas como con guatita de somalí para afuera, pero con caluga. No sé si se han dado cuenta. Y Sí, tienen sí. caluga, pero tienen guatita, como de coné, de condorito. Y es por eso, es por una mala tensión muscular. Porque en sí, si queréis tener unas calugas bonitas, contracción isométrica. Porque el músculo tiene una función isométrica. Y de esto está dividido con estas placas, por así decirlo, para poder distribuir mejor la tensión. La distribución de la tensión. Hay que entender que todos los músculos tienen un origen, un final y un área transversal muscular, que es donde, en pocas palabras, esto tiene que ver con el fulcro, con el movimiento de las palancas y la distribución de las fuerzas. Por eso el bíceps te crece al medio, principalmente, porque ahí es donde chocan las fuerzas de tensión. El músculo abdominal son estas caluguitas que podríamos tener, que están entre medio de unas fascias, de la línea alba, que las determina en una estructura anatómica. Entonces, a la larga, uno puede comer muy fitness,
pero si no hipertrofias, no lo ves. Totalmente de acuerdo. Por eso hay que trabajarlos como en el gimnasio, como en la alimentación. Así que encuentro Sí. que tiene gran calidad lo que dices. Y también hay que destacar, encuentro yo que se debería destacar algunos trabajos en el abdomen tienen un potencial lesivo muy grande, ya que comprometen la espalda baja o la espalda, lo cual es algo que necesitamos totalmente, con algún tipo de dolor o molestia en la espalda o en la columna, no puede, olvídate del press banca, olvídate del overhead press, olvídate de todo más que estar acostado o en silla de ruedas. O sea, hay que poner una balanza el lesionarse y el tiempo en el gimnasio y el tiempo que uno aplica en este camino de la hipertrofia o en este camino de mejorar tu cuerpo o de construcción muscular. Exacto. Veamos el siguiente, estimado Francisco. Bueno, este yo encuentro que es muy interesante, el cual tiene cavidad y todo el mundo lo pregunta, las mujeres y el entrenamiento de fuerza. Y a mí me gusta entenderlo como, como una cosa bien simple, como si un hombre lo puede hacer, una mujer también lo puede hacer. No hay que delimitarse. Es verdad que tenemos diferencias hormonales y tenemos diferencias de inserción en algunas partes, es verdad, pero no deberíamos delimitar tanto la diferencia con tú tal cosa y tú tal cosa. Separarlos de una manera tan exagerada como mucha gente lo hace. Recomiendan muchas repeticiones, muy baja intensidad, trabajos bastante raros para las mujeres, solo los glúteos, solo las piernas, ni siquiera las pantorrillas, no, pantorrillas nunca, y abdomen. Pero el tren inferior, o sea, el tren superior, nunca se ha trabajado. Así que yo la verdad es que esta imagen la saqué de... Yo tengo un perfil en Instagram como con algunos tipos de cosas fitness, alimentación, con el poco conocimiento que tengo, pero el pequeño granito de arena, y mucha gente me preguntaba, y mi hermana, familiares me preguntaban, no, es que yo solo hago sentadillas, con una mancuerna en la mano, no mucho peso, muchas repeticiones, abdomen, pantorrillas nunca porque no quiero parecer corredor, etc. Y yo les mostraba esta imagen y me decían, no quiero quedar como la mujer de la derecha, en cambio la mujer de la izquierda que hace mucho cardio, muchas repeticiones, yo quiero quedar como ella. Pero la mujer de la derecha con la X está más que claro que está bajo sustancias, como sustancias exógenas, como cualquier tipo de sustancia Drogas, anabólica, drogas drogas, totalmente, drogas, drogas. suplementos, como le dicen hoy en día, suplementos en millones de comillas, las cuales tienen un potencial de crear masa muscular exuberantemente. Así que no van a quedar como la mujer con la X por el simple hecho de trabajar con fuerza y trabajar con intensidad. Deberían trabajar muy parecido a cómo trabaja un hombre. De hecho, yo vi estudios que avalan que el crecimiento muscular, aún así con la diferencia de hormonas entre los hombres y las mujeres, es muy parecido, pero radica en una sola parte. Pueden crear la misma cantidad de masa muscular o bastante parecido, pero por genética o por factores genéticos, las mujeres tienden a tener menos masa muscular creada. Así que los hombres con una ya con más músculos suelen a quedar más grandes por el simple hecho de que nacen con una base muscular diferente a la de las mujeres, pero tienen el mismo potencial para crear masa muscular, aún así con las hormonas presentes y todo eso. Así que yo creo que es muy interesante esto, y de hecho también se ha demostrado que si una mujer llega a tener la misma cantidad de músculo que un hombre, pueden llegar a levantar el mismo peso. Así que yo encuentro que para erradicar este mito es, en vez de separarnos tantos como trabajos de, no, sentadillas, split squat para las mujeres, no, tal cosa hip thrust y para el hombre tal sentadilla frontal. Encuentro que deberíamos juntarlos. Debería ser lo mismo. Es verdad que las mujeres suelen llegar a tener más desarrollado el tren inferior por todo el trabajo, por factores genéticos, etc. Pero aún así deberían darle cabida al tren superior. Y los hombres también deberían darle cabida al tren inferior, ya que lo que estamos buscando es una hipertrofia muscular total del cuerpo, no andar con unas patas de gallina, entrenar solo el bíceps, no, es la cuestión. Y yo encuentro que en vez de separar, igualar, trabajar de igual manera, no separar por género, no, es que las mujeres X macronutrientes superior, no, X tal cosa. Y la única excusa, las hormonas. Yo encuentro que estamos delimitando mucho.
yo encuentro que el poder de crear masa muscular entre una mujer y un hombre es bastante parecido, pero se limita por otros factores. Y eso yo creo que ¿Puedo decir sería algo? un... Sí, ¿Sí? Vicente, dele. Yo había leído que las mujeres tienen fibra como de recuperación más rápida, incluso pueden meter un mayor volumen de entrenamiento que los hombres. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo también, de hecho, leí un estudio que se veía más beneficiadas las mujeres con un trabajo de una intensidad parecida, pero con un volumen de trabajo más alto que los hombres. Así que totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que es súper importante hacer una diferenciación. A nivel celular, las mujeres soportan un mayor estrés celular, ¿ya? Por ende, como el cuerpo cambia en un estado estresante, si ellas soportan un mayor estrés, el estímulo dado por la carga mecánica obviamente va a ser diferente. Por eso las mujeres pueden soportar una mayor intensidad de trabajo, si lo evaluamos, suponte, en joules, pasamos toda una unidad de medida de energía. Las mujeres podrían llegar a soportar más, porque su cuerpo soporta un mayor estrés. ¿Por qué? Porque en edad fértil el cuerpo de la mujer está pensado para tener guaguitas. Independiente de lo que uno opine o no opine de eso, nosotros estamos arrastrando concepciones muy antiguas desde no sé, el mesolítico o el paleolítico, que es el 90% de la existencia del ser humano, donde la mujer, en pocas palabras, tenía que tener guagua y se escondía en una cueva. Es ahí donde estamos arrastrando, en base a la oscuridad y el sedentarismo, empezar a guardar grasa. Donde en mujeres, en la cadera y en las piernas. ¿Dónde está el útero? En la cadera y en las piernas. El cuerpo va a buscar defender esa zona. Y el hombre, ¿cuál es la única zona donde si nos van a herir, vamos a morir? En la guatita. ¿Dónde guardamos grasa? En la guatita. Eso es un factor genético de distribución de masa grasa por estado de perfusión y protección de sobrevida, que la vamos a mantener siempre durante la edad fértil. Por ende, el hombre empieza a crear guatita, guatita, guatita desde los 20 años para adelante, que es cuando se empieza a generar en este momento los máximos puntos de fertilidad. Y después de eso se estanca y vienen los procesos de distensión. Y las mujeres en esta edad adulta fértil empiezan a juntar principalmente grasa en la zona de las caderas y las piernas, donde está el útero, porque el cuerpo quiere defender esa zona. Es un tema también muy genético en ese caso. Ahora, si no hay que confundirse, porque, de hecho, les voy a mostrar algo como para que puedan tener idea. Existe algo, esto es parte de una clase de requerimientos de energía básico, en donde existen dos conceptos fundamentales acá. Punto uno era el estímulo, que las mujeres soportan un mayor estímulo, hombres que mujeres, y otro, que ese estímulo va a activar algunas células. Una de estas células se llama FAT-CD36. Es el transportador idóneo de grasa. Las mujeres tienen más. En rigor, las mujeres tienen mejor capacidad de utilizar grasa que un hombre. Pero ¿por qué el hombre cambia más rápido? Tiene que ver netamente con eso, con la capacidad estresora a nivel celular para poder activar algunos sensores. Si yo soporto más estrés, tengo más sobrevida, pero si soporto más estrés, mi entrenamiento pareciera ser no tan eficiente al liberar especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, al aumentar un cuadro inflamatorio para poder cambiar a nivel muscular. Entonces, ahí existe el gran cuestionamiento. ¿Cuerpos diferentes? Sí. ¿Tenemos diferentes hormonas? Claro está. Unos tienen más hormona luteinizante, nosotros no tenemos, ¿cierto? Existen oxitocina, prolactina, testosterona, estrógenos, una infinidad de expresiones hormonales y no podemos resumir solamente a eso, sino que muchas veces estos cotransportadores se ven diferentes en hombres y en mujeres. Y eso nos va a llevar a los cambios de algunas moléculas y cómo se va comportando el cuerpo. Y esto no solamente se ve reflejado en lo que es hombres y mujeres, se ve en edad, se ve en razas. Las variables son infinitas dentro de esto. Ahora, el objetivo del planteamiento de un entrenamiento es fundamental. Uno sí puede distorsionar un poquito las cargas de entrenamiento dependiendo del objetivo y la necesidad. Sabemos, en pocas palabras, que hay gente que tiene, o sea, veamos los centroamericanos sin discriminar ni buscar sensibilidades dentro de la población, pero si buscamos todos los centroamericanos, o sea, la raza chilena nunca ha tenido voto hasta que llegaron las venezolanas y los colombianos. Esa cuestión es así, ¿cachai, no? Y eso es netamente una mezcla genética que se empezó a distribuir de esa forma. Entonces, muchas veces
sí tendríamos que hacer algunas diferencias porque el comportamiento energético, el soporte de estrés a nivel celular es diferente. Ahora bien, si igualamos las capacidades, nos comportamos de la misma forma. Gran parte de estos estudios igualaron capacidades de entrenabilidad y de somatotipo. Por ende, tengo hombres y mujeres que soportan la misma carga, que consumen lo mismo, y en pocas palabras, son similares en comportamiento muscular. Y eso lo someten a diferentes cosas y todo eso, y ahí se hace un estudio crossover. Ah, sí, podemos ver que son iguales. Ya, pero es que igualaste las poblaciones. Yo creo que en mi vida he tenido sujetos de estudio en la consulta. Cuando Camilo también sabe, cuando uno hace un estudio clínico, pillar la población para tu estudio clínico, ¡oh! O sea, si no ofrecí $1.000.000 para que te lleguen, puedes estar años buscando el sujeto para tu criterio de inclusión y exclusión. Sí. Entonces, igual hay que ver bastante bien eso. Las mujeres jamás van a quedar musculosas, o sea, sí pueden quedar musculosas con entrenamiento de fuerza, después de unos 10 años entrenando. Sí, pero y un tono muscular totalmente diferente en comparación a un hombre con 15 años de entrenamiento. Súper diferente. Totalmente. Exacto, porque la evolución, la recuperación, los estados de sobrecarga, todo va a influir dentro de cómo se va a ver un cuerpo a la larga o a largo plazo. Todas estas son variables fundamentales que van a cambiar, en pocas palabras, cómo uno puede ver un cuerpo. Entonces, sí, es sumamente difícil. A mí me pasa que, no sé, yo tengo deportistas y me dicen, oh, es que yo hago CrossFit, pero no quiero quedar como esta niña que hace CrossFit. Digo, esa niña lleva 6 años y ella vive para por según sin sobre tras el CrossFit. Totalmente. No tienes la convicción para quedar con ese cuerpo. Es como que uno los trata de bajar al tiro. De hecho, una típica pregunta que realiza mucha gente que recién se somete al fitness, o empiezan a levantar la primera mancuerna de 2.5 kilos con todo su ánimo, y dicen, yo no quiero quedar como Ronnie Coleman. Yo no quiero quedar como Ronnie Coleman o como Arnold Schwarzenegger. Y uno les dice, ojalá por levantar una mancuerna de 5 kilos quedís como él. Por millones de factores no vas a quedar como él. Eso es totalmente de acuerdo con lo que me dices. Ronnie Coleman hacía un front squat con 236 kilos. ¿Qué estamos hablando? Se enoja, te da vuelta el auto. Sí. su sentadilla de 800 libras. ¿Qué estamos hablando? Increíble. Totalmente increíble. ¿Cuál es el nivel de peso que tenéis que levantar para que colapsen transversalmente las vértebras? ¡Mucho, po! Mucho, listo. De hecho, ahí es cuando la capacidad muscular soporta todo y empieza a fallar la capacidad estructural del ósea. O sea, imagínate, tu músculo es tanto que soporta más de lo que puede soportar tu hueso. Ahí se ven fracturas por sobreesfuerzo, que es lo que le pasó a Coleman. Sí, ahora que se puede parar con suerte, silla de ruedas, bastón, sí. Hay que poner una balanza también, como todos los powerlifters y todo eso, hay que realmente poner una balanza también con las sustancias exógenas, también hay que poner una balanza el desorden que genera a nivel hormonal, la testosterona, cómo se ha afectado a través de los años, el corazón que no puede soportar tanta cantidad de músculos, bombear. Cuando llegan a las competiciones en ese porcentaje graso, todo el estrés que le dan al músculo. De hecho, o sea, al cuerpo, las mujeres cuando llegan a un porcentaje graso muy bajo tienden a perder el ciclo menstrual. Claro, eso es una triada, la triada del atleta. Y de hecho, cuando estamos hablando de lesiones, los powerlifters o los weightlifting, que también estos dos son levantadores de mucho peso, son los que tienen el mayor factor de lesión, comparado con un bodybuilding. Bueno, acá están los crossfiteros, y esto se ve por 1000 horas. Entonces también hay que comparar eso. ¿Cuánto tiempo tú estás destinando a esto? Strongman, o no sé si conocen esto, los Highland Games. La verdad es que no. ¿No? Estos son unos juegos que hacen los escoceses que lanzan troncos. Sí. Yo no sé cómo evaluaron las 1000 horas, porque estos gallos no entrenan mucho, pero es un factor súper alto. Ahora, uno diría, no, que el culturista y todo eso, acá está su factor, sumamente bajo, por cada 1000 horas. Nada que decir.
Entonces, también existe ahí concepciones de comportamiento y de todo eso. A la larga, hay que también saber diferenciar lo que es salud de lo que es deporte. El deporte nunca ha sido salud. Ningún deportista es saludable, ninguno. No existen. Porque el deporte es sacar la máxima expresión de un cuerpo, ¿cierto?, en un rendimiento. Y de hecho, tu foto separa dos conceptos que estamos mezclando. La primera foto es una persona muy saludable y la segunda foto es un carácter deportivo. Entonces, si alguien va a entrenar porque su profesión es entrenar, empezaste a ser deportista. Tu cuerpo se tiene que someter a otras cargas. Si yo entreno por salud, para estar bien, que la caluguita, que todo eso, pero perfecto. Ahí es muy difícil caer en ese punto. Ahora, cuando la gente entrena por fitness o por salud y caen en una triada sin el ciclo menstrual, con problemas hormonales, por requerimientos sumamente bajos de energía, o sea, ingestas muy bajas de energía y un gasto sumamente alto, estados catabólicos que no alcanzan de compensar, eso ya el problema es... Un deportista con una triada muchas veces podría ser hasta desechable. Porque sacarlos de ese punto, los sacáis, vuelven a su periodo y todo, nunca vuelven a rendir como eran antes. Nunca. Por eso hay que ir siempre piano a piano. Yo prefiero demorarme mucho en cumplir un objetivo con pacientes o con deportistas antes de matarlos en el camino. Totalmente de acuerdo. Yo he visto las preparaciones de algunos fisicoculturistas para el Mr. Olympia que empiezan 2 meses antes y están en un 15% de grasa y bajan hasta un 5, 6, 7 y el comportamiento literalmente parecen zombies, no tienen energía. Las últimas semanas, de hecho, no entrenan por el simple hecho del peligro de llegar a crear algún tipo de desgarro muscular, o sea, hasta ese punto llega. Totalmente increíble. Si esto no es salud, si ese es el punto importante. Bueno, y el último mito de este podcast sería el levantamiento de pesas afecta el crecimiento. Yo la verdad es que cuando yo recién partí en esto del fitness, yo creía que sí. De hecho, yo decía, bueno, me voy a quedar bajo por el simple hecho de ahora entrenar con pesas, sin ver todo el factor genético que toda mi familia es bastante baja, es agarrar el factor más típico que no, el crecimiento es las pesas, pero obviar el factor genético. Y de hecho, este mito se creó de una manera muy interesante viendo a una población la cual sometía muchas cargas, pero si no me equivoco, el estudio estaba mal hecho por el simple hecho de los requerimientos energéticos y por el promedio de estatura de esa población, que era bastante bajo. Y agarraron el factor de, no, el trabajo con pesas es totalmente nocivo y para el crecimiento. Pero empecé a investigar, aún así ya lo había escuchado que era mentira, pero lo sometí a estudios, lo busqué, y encontré que hasta tiene un beneficio el crear más allá de masa muscular, el estimular el cuerpo a temprana edad, obvio que con una supervisión de un adulto, con una buena alimentación, todo de un planteamiento muy bien hecho, puede llegar hasta tener beneficios, y yo lo encontré bastante interesante como para que los niños, más allá de que levanten pesas o no, simplemente que busquen un deporte que les cree ese estímulo, porque la misma ciencia y la evidencia científica muestra que los niños no activos y los activos tenían totalmente un beneficio a la masa magra, a los factores de la masa ósea, así que yo encuentro que este mito está totalmente erradicado, y el someter de una manera segura, con una buena alimentación y con una buena atención a un niño, a tal vez trabajos de fuerza, o tal vez fútbol, cualquier cosa va a mejorar su composición corporal. Así que yo creo que este mito está totalmente erradicado. Y no solo eso, Francisco, porque a veces se nos olvida que como nutricionistas no solamente nos preocupa la composición corporal, sino que también hay muchos estudios que hablan sobre el beneficio que tiene la actividad física, si bien es cierto, en la composición corporal y en todo en temas cardiovasculares y todo lo que es relevante, pero también en muchos conceptos relacionados con el rendimiento académico o el desarrollo finalmente a nivel cerebral. Y yo creo que eso es lo importante que tenemos que ver cuando queremos analizar a un paciente, considerar también esos factores. El hecho de entregar una herencia a un esquema alimentario, un esquema de ejercicio, pero también que va a tener beneficios
muy importantes, no solamente desde el punto de vista del ejercicio, y también a largo plazo, porque en un momento vamos a envejecer y tenemos que envejecer de la mejor manera. Y si eso contribuye a que estemos físicamente activos para evitar, por ejemplo, una fractura de cadera, que es el ejemplo que yo siempre pongo, una fractura de cadera a los 6 meses es muy probable que tú estés muerto, a ese extremo. Entonces, si tú estás físicamente activo o tienes una muy buena reserva de masa muscular, masa grasa, porque tampoco tenemos que generar un cuerpo absolutamente libre de masa grasa, sino que también nos ayuda como sustrato energético, incluso como una especie de colchón sobre las caídas. Creo que también es importante analizar todo ese ciclo vital y cómo el ejercicio también aporta y ayuda a un buen envejecimiento activo. Sí, y también el factor de cómo a temprana edad en los deportes colectivos también genera una sociabilización de los niños. También hay que destacar eso de una manera muy interesante de cómo a temprana edad, además de generar hábitos como la alimentación o como el deporte, también el hábito de trabajar con distinta gente en un deporte totalmente colectivo o donde lo apoya la familia, también tiene una cavidad bastante importante sobre, más allá del levantamiento de pesas, sino el deporte, lo que le puede entregar, lo que le puede llegar a entregar a un niño es increíble, totalmente increíble. Sí. De hecho, el desarrollo motor está determinado por la edad. Les quería mostrar aquí que estas son tablas del desarrollo motor. Y en cada uno de los puntos que tenemos acá tenemos un tipo de como entrenamiento o desarrollo a nivel físico que podríamos generar. Tengo un ejemplo de la tabla de Haisea hasta los 5 años, pero uno podría someter a estímulos de sociabilización, motriz, postural y todo eso, e incluso manipulación, desde el primer año, el año cero, por así decirlo, en adelante. ¿Ya? O sea, no hay tema. Uno podría entrenar a un niño desde cero. Y uno dice, pero ¿cuál es el nivel de entrenamiento que podríamos generar? Este es un caso de la niña más fuerte del mundo. El papá está en la familia, vamos a traducir esto, mi ucraniano no está tan bueno. Akulova, la familia Akulova, el papá es un circense y la mamá era militar o una cosa así. Bárbara, a los 4 años levantó 92.5 kilos. Ahora yo me pregunto, ¿quién a los 18 años puede levantar 92.5? Ella es la niña más fuerte que existe en el planeta y ella fue sometida a un entrenamiento, para que se imaginen. De hecho, ella tiene un récord de 270 kilos de levantamiento y es considerada la niña más fuerte del mundo. Para que se imaginen. A ella la entrenaban cuando era chica, cuando nació, con saquitos. Es que eso yo lo vi porque el papá cuando le empezó a entrenar, empezó a hacer libros, una biblioteca gigante. Todos los días estaban registrados, desde que nació en adelante. Un gallo, yo encuentro igual que está medio loco, pero sirvió. Le ponía bolsitas con granos de arroz. Entonces, así es como iba pesando. Un grano de arroz te pesa 0.3 gramos. Entonces, podía ir metiendo un poquito más de grano o menos grano en las manos, en los pies, en la silla de ejercicio, motricidad, todo a medida que fue avanzando. Wow. Después del experimento de esta, que era la hija mayor, vinieron 2 hijos más. Imagínate, perfeccionó el método de la primera para sacar la segunda. No, sí fue increíble. A la larga uno dice, ellas no son chicas, de hecho, gran parte de la concepción de que levantar pesas hasta ese chico es porque los halterofilistas son más bajos. El halterofilista es bajo porque se puede meter debajo de la barra de forma más rápida. Se seleccionan de ese porte. Sí. ¿Ya? Es como decir, hace básquetbol para que seas alto. No, o sea, no te va a servir. Que elijan gente alta en los equipos de básquet, porque la condición lo permite y lo necesita, es otra cosa. Pero no por hacer básquet y andar saltando vas a ser alto. Existe, como decía muy bien Francisco, existe este tema hereditario, genético, nada más. Y de hecho, la mamá es gran determinante de eso. Totalmente. Así que si ya pasamos la altura de la mamá, nos podemos rendir con felicidad que no vamos a seguir creciendo. Estoy totalmente feliz entonces. No queda otra. Sí. Bueno, y después de este mito llegamos a, si no me equivoco, a las conclusiones de este podcast. No sé si quieren agregar algo. Yo realmente estoy muy contento
con que haya venido Álvaro, un gran aditivo. Encuentro que aprendí mucho y que siempre se va a aprender más y que siempre hay que investigar más, y esto es algo que va a seguir moviéndose, y el que no sigue aprendiendo va a quedar atrás. Así que muchas gracias, y si alguien tiene algo más que decir. Yo creo que agradecer la posibilidad del tiempo. El tiempo es uno de los recursos más importantes que tenemos hoy en día, y sé que el tiempo para Álvaro siempre es escaso, siempre está haciendo millones de cosas, y algo que yo siempre valoro de él. Pero yo creo que podríamos terminar con un consejo. Yo creo que a esta altura los consejos son súper importantes para todos aquellos estudiantes que están aquí presentes y todos aquellos estudiantes que nos van a escuchar en el futuro. ¿Cuál podría ser un consejo que tú les podrías dar a un estudiante de primer año? En primer año, o sea, yo he estudiado más de una carrera. ¿Ya? Mi primera carrera fue porque llegué ahí. ¿Ya? Yo llegué a ingeniería. No serví para ingeniería. Y después de eso entendí que la pasión es lo más importante de lo que uno hace. Nunca han sido las lucas, no, nada, el tiempo, nada. Si fuera por tiempo no existirían los doctorados, que te vaya a demorar 6 años en sacarlo. No existirían. Pero en rigor es la pasión, que a ustedes les guste lo que está haciendo. A mí me apasiona mucho lo que hago, y por eso hago constantemente cosas que tienen que ver con mi profesión, porque me encanta lo que hago. Me encanta mucho, y busco y busco y busco. Si ustedes quieren ser buenos profesionales, tienen que buscar qué cosas les apasionan. Están en primer año. Nadie, o es muy difícil achuntarle a lo que a uno le gusta a la primera. Por ende, tienen todo este año para seguir indagando dentro de su carrera y decir, ¿sabes qué? Yo voy a vivir de esto. De repente es súper difícil. Yo me di cuenta de que no me gustaba ingeniería después del año. Entonces fue 2 años de sufrimiento antes de llegar y decir, no puedo vivir de esto. Que les apasione lo que les gusta. Si les gusta la nutrición, vean qué área les gusta y traten de apasionarse con ella. ¿Ya? Uno vive todos los días de su profesión, y de hecho están en el primer quinto de su vida, ¿ya? Que es una de las más bacanes que hay. No puedo decir lo contrario. La etapa universitaria es genial, ¿ya? Mucho carrete, mucha comida, todo eso. Mucha pandemia, todo eso. Así que lo mejor que les puedo decir es que se apasionen mucho con lo que les gusta, mucho. A mí me gusta la nutrición y me gustan los cómics, así que estoy chapoteando en nutrición y en cómics. Totalmente, chiquillos. Yo creo que ese es un buen mensaje. Ir descubriéndose también en este mundo y ver de qué manera ustedes van encontrando las cosas que son buenos también, y van a ir buscando también la motivación. Yo siempre hablo que para también buscar la motivación uno debe también guiarse con gente que admira. Y eso yo creo que es algo positivo, buscar personas que ustedes sientan que finalmente podrían convertirse en referentes, ver de qué manera ustedes pueden llegar a ese nivel, no solamente para llegar, sino que para superarlo y ser el mejor. Ahí es donde finalmente Álvaro da en la clave de poder generar algo que a ustedes les motive, porque finalmente esta profesión los va a acompañar por los próximos 40 años al menos. Y qué más frustrante que estar en una actividad haciendo lo que no te gusta. Entonces yo creo que ahí es donde finalmente hay que entender si es que esta carrera es la que ustedes escogieron, si alcanzan estos niveles de expectativas, que es muy difícil encontrarlos. Por eso que hacemos este tipo de actividades como el podcast o los videos tutoriales que yo les subo o cosas así, para que ustedes puedan redescubrir qué es finalmente lo que les apasiona y lo que les gusta. De hecho, tienen un excelente profesor, Camilo, debería hacer coaching, estaba perdido en la nutrición. De hecho, si fuera de cualquier carrera, motivarías a cualquiera. Así que partieron un sueño con el más motivador que existe de todos. Muchas gracias, amigo. Sí, ahí lo importante es hacer lo que a uno te apasiona, y claramente que la docencia para mí es lo que me apasiona, y también estos proyectos de gestión académica y estos proyectos que hacemos junto a Álvaro. Con Álvaro venimos trabajando hace muchísimo tiempo por una amistad y yo creo que una admiración también mutua. Hemos hecho conferencias del área de la nutrición deportiva hace muchísimos años, y hoy día estamos trabajando en un proyecto de un diplomado de obesidad que también nos tiene en este camino juntos. Así que yo creo que la gente buena siempre trata de querer potenciarse y querer uno finalmente busca a aquellas personas que tiene potencial y que también comparte una visión de vida similar, que es la que nosotros
hemos compartido, y Álvaro, uno, la verdad es que le pide algo y con muchas ganas te lo entrega. Sigan su cuenta de Instagram también, de que él sube contenido valiosísimo todos los días, y es lo que realmente se apasiona en este mundo de la nutrición, que muchas veces es bien complejo, está bien marcado por la envidia y el querer quizás sobrellevar a otro con una mirada más negativa, así que en ese sentido Álvaro le ha dado la vuelta a este mundillo de la nutrición. Somos colegas, no somos competencia. Exactamente, totalmente. Chicos, yo creo que con eso podemos determinar el fin de este podcast. Yo originalmente había dicho 40 minutos, creo que nos excedimos un poco más. ¡Perdón! Bueno, para hablar, perdón. Sí, pero No, bueno, se yo pasó. creo que se logró el objetivo y se pasó muy rápido, y creo que va a quedar guardadito todos estos comentarios y elementos diferenciadores que nos han dicho todos. Agradezco obviamente a Álvaro su participación. Vuelvo también a agradecer a Francisco, que se mandó un muy buen podcast, un muy interesante presentación, y claramente agradezco muchísimo a Melanie, que nos acompaña siempre, a Vicente, que hoy día nos está acompañando, a Matías también, que está, a Vanessa, a Boris, que nos están acompañando ya hace bastante tiempo con estos podcasts, y claramente están eximidos de todo lo de alimentos. No, mentira. Están eximidos, tienen que hacer su solemne 3. Está todo grabado, está todo grabado. Pero sí tienen muchas fichas puestas, así que eso, chiquillos. Un abrazo y nos estaríamos viendo en una futura oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.